Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con mis reflexiones. Y hoy quiero hablarte de mi libro de cuentos, Había una vez, cuentos para niños que les ayudarán a ser mejores personas. Este es el segundo volumen. Y tengo un cuento, que se llama El cuento de Daniel y Rosita o cómo enfrentar las pérdidas. Porque déjenme decirles que en mi video pasado hablaba yo sobre el proceso de duelo que tenemos que hacer frente a la pérdida de un ser querido, pero a lo mejor estamos pensando en nosotros como adultos y también nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están compartiendo este tipo de duelos con nosotros. ¿Qué les estamos diciendo al respecto? ¿Cómo los estamos acompañando? ¿Estamos hablando con ellos sobre lo que es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué concepto tengo yo de la muerte? ¿Qué tipo de creencias estoy compartiendo con mis hijos al respecto? Pues de esto se va a tratar mi reflexión del día de hoy. Así es que quédate conmigo y antes que nada, gracias, muchísimas gracias por suscribirte a mi canal, gracias por darle clic a la campanita, gracias por darle también clic a la manita y gracias por recomendar mis videos y compartirlos con aquellas personas que consideras que les pueden ser útiles. Y déjame decirte que todos estos cuentos de este libro son cuentos que tienen que ver con historias reales, ¿sí? Y en este caso, bueno, los nombres no tienen que ver con las historias reales de los niños, pero se refiere a dos tipos de duelo. El duelo de Daniel y el duelo de Rosita. Daniel tiene un duelo porque sus papás se separaron, el papá se fue de casa, lo abandonó y nunca más supo de él. La mamá tiene que trabajar, pues Daniel está al cuidado de su abuelita, pero papá y mamá no están como él quisiera que estuvieran. Y bueno, de repente observa otras familias cuyas padres a lo mejor sí están ahí con ellos y él tiene esa pérdida que tiene que elaborar. Es un duelo. Y por lo que se refiere a Rosita, que son compañeritos en la escuela, desafortunadamente también Rosita perdió a su mamá hace un poco tiempo. Ellos se encuentran y se hacen preguntas muy interesantes que yo creo que nuestros niños también se están haciendo. Y este tipo de preguntas las voy a compartir contigo. Vienen aquí en una de las páginas de mi libro y dice así, se preguntan, sobre todo Rosita le pregunta a Daniel, oye, ¿tú sabes qué es la muerte? ¿Sabes qué pasa con el cuerpo cuando uno se muere? ¿Por qué se mueren las personas que amamos? ¿Crees que algún día pueda dejar de sentirme triste y de volver a sonreír? Estas preguntas se las hace una niña a su compañerito, a su amiguito Daniel. ¿Tú crees que tus hijos en algún momento se están haciendo estas preguntas? ¿Has abordado tú este tipo de temas con tus hijos? ¿Qué has puesto sobre la mesa? Porque ahora eso es algo que nos está sucediendo a todos como humanidad. Reconozco que quizás no estábamos la mayoría listos para hablar de estos temas, nos da miedo, los evitamos, pero es una realidad y quizás han perdido ya un ser querido. Y bueno, en mi cuento lo que yo hago es compartirles el hecho de que una escuela muy preocupada por este tema se dio a la tarea de contratar un especialista para darles una conferencia a los niños sobre lo que es la muerte, sobre lo que son las pérdidas y voy a mencionarte dentro de mi cuento algunos puntos importantes que este especialista compartió. Y los someto a tu consideración porque a lo mejor tú consideras que estos puntos pueden ser buenos para poder hablar en casa con tus hijos, quizás primero para que tú los puedas hacer tuyos, reflexionar sobre ellos y después poder compartirlos con tus hijos. Una de las cosas importantes que tenemos que estar conscientes de ella es que la muerte es parte de la vida y que es algo natural y que todo el mundo que nace tendrá que pasar por esta transición. Así es que nadie sabemos exactamente cuándo va a acontecer.
estamos cuidándonos para vivir, para estar saludables. Por eso nos alimentamos, descansamos, hacemos ejercicio, cuidamos nuestras emociones. Y todo esto hay que hacerlo porque hay que apostarle a la vida. Pero en algún momento todos vamos a trascender, vamos a morir. Por lo tanto, hay que aprender a vivir con alegría, a ser buenas personas, a tratarnos bien a nosotros mismos y a los demás, porque no sabemos cuándo será el final de nuestro viaje o del viaje de los demás. Y es muy importante que llevemos nuestras cuentas al día, que estemos tranquilos mental, emocional, espiritualmente, y que cuando tenga que acontecer, porque va a acontecer, que podamos enfrentar esto de una manera, pues aceptando el evento, adaptándonos ante la situación, permitiéndonos vivir las diferentes emociones, pero sin duda alguna va a acontecer. Y además la muerte no es mala, simplemente el que muere cumple con su ciclo. Y el misterio de la vida es que no sabemos cuándo va a cumplirse ese ciclo, cuándo es el tiempo, nuestro tiempo. Pero no hay que vivir con miedo, sino actuando de la mejor manera para vivir nuestra vida a plenitud. Bueno, en algún otro video te seguiré compartiendo algunos de los puntos que este especialista, pero si te interesa tener este libro que además no solamente tiene un cuento sobre las pérdidas, sino sobre diferentes valores, pues solamente envíame un mensaje y con todo gusto podemos conectarnos para hacértelo llegar. Pues papá, mamá, es muy importante que trabajemos este tema con nuestros niños, que prestemos atención para ver cómo lo están viviendo, qué está pasando en su cabecita, trabajar en sus miedos, en sus tristezas, acompañarlos y bueno, si necesitamos la ayuda de un profesional, recurrir a ella. ¿Qué te parece? Nos vemos en mi próxima reflexión.